Bueno, veamos un poco el ejercicio 12 de la práctica 7. En este ejercicio nos van a pedirnos referirnos al ejercicio 8, que nosotros ya lo realizamos. Y lo primero que nos pide este ejercicio es probar la hipótesis de que el modelo está normalmente distribuido. Bueno, para esto primero quiero arrancar una mini introducción para recordarles un poco los supuestos de Markov. Nosotros teníamos 5 supuestos, del 1 al 5, que se llaman supuestos de Markov, que si se cumplían, nuestros estimadores, beta sub 0, beta sub 1, beta sub j, se podría decir eran MELI. Mejores estimadores lineales insesgados. En inglés lo tienen como BLUE, que significa básicamente lo mismo. Y después teníamos un sexto supuesto, que es que el término error está distribuido en forma normal. Por lo cual, cuando se cumple este sexto supuesto, nosotros podemos empezar a hacer inferencia estadística. Es decir, recuerden que nosotros necesitamos un poco una distribución para realizar, por ejemplo, test de significación global, de significación individual, etc. Entonces, este supuesto nos viene muy bien para eso, para formular hipótesis y ver en qué región caemos de cierta distribución y rechazar o no. Bueno, y notar que si se cumple el supuesto 3, que el error tiene esperanza 0, y el supuesto 4, que la varianza es constante para todas las observaciones, podemos decir que tenemos una normal 0 y sigma cuadrado. Bueno, entonces vamos a probar un poco este supuesto de normalidad. O sea, no es un supuesto de Markov, pero es el supuesto 6 que nos permite realizar inferencia estadística. Y otra cosa, después, cuando nosotros realicemos la prueba de White, que básicamente nos va a decir si se cumple el supuesto 4 de homoselasticidad, o si no se cumple y nos encontramos frente a heteroselasticidad, van a ver que es requerimiento que se cumple el supuesto 6 de que los errores tengan una distribución normal. Si no, la prueba no se puede realizar. Por lo cual nos viene bien que esto, por ejemplo, de que los errores tienen una distribución normal para proceder con el ejercicio. Bueno, un poco yo ya hablé de esto en videos teóricos, así que vamos a ir un poco al caso. Recordamos nomás que esto n es la cantidad de muestra, a es la coeficiente de asimetría, que lo tenemos por acá, y k es la kurtosis. Una normal tiene una asimetría igual a 0, justamente porque es una distribución simétrica respecto a la media, y tiene una kurtosis igual a 3. Y recuerden que la kurtosis un poco describe cómo se concentran los datos. Bueno, entonces, primero que nada, para hacer esta prueba, lo que necesitamos es empezar a generar nuestro estadístico. Y lo único que necesitamos calcular en realidad es la simetría y la kurtosis. Por lo tanto, vamos un poco al caso. ¿Qué es la simetría? Bueno, la simetría es la suma de los residuos al cubo dividido n, dividido lo que sería s al cubo. Notan que esta es la raíz cuadrada de la suma de los residuos al cuadrado dividido n. Acá tenemos a s cuadrado. Y esto le sacamos raíz, por lo cual tenemos s, y después lo elevamos al cubo, así que tenemos s3, básicamente. Un par de comentarios a aclarar. Acá, fíjense que estamos dividiendo por n y no por n menos k, por lo cual estamos usando el estimador asintótico de la varianza. Es decir que esta prueba está pensada para cuando tenemos una muestra bastante grande. Asintóticamente insesgado, ¿no? Insesgado. Bueno, entonces si recordamos, nosotros cuando íbamos por n menos k nos daba que era un estimador insesgado, o sea, castigamos un poco por los grados de libertad que consumíamos, y después cuando íbamos solamente por n, que era lo que estamos más acostumbrados, notábamos que no era insesgado, solamente se volvía insesgado cuando n tendía a una muestra, n tendía a un número bastante grande. Bueno, una vez que tenemos esas consideraciones un poco en cuenta, vamos a calcular. Lo primero que yo les recomendaría es calcular s cuadrado, y ahí sacamos s. Yo acá lo calculé de esta forma. Bueno, vamos un poco al caso, ¿no? Saquemos esta formulita. Fíjense, yo tengo los i sub i, que básicamente salieron de los datos del ejercicio. Tienen que volver un poco al ejercicio 8, que yo justamente lo metí todo cerca, al ejercicio 8 de acá. Tendría que copiar la columna que ya hicieron del ejercicio 8 de precios. Y después tendrían que copiar el i estimado, que yo voy a asumir que todo esto ya lo hicieron. Así no estamos haciendo un video bastante largo. Entonces tenemos el i, que es el i del ejercicio, el i estimado, que lo calculamos en el ejercicio 8. Y un poco recuerdan la formulita de s cuadrado, necesitamos la observación menos la estimación al cuadrado. Esto de acá es lo que se dice el residuo, ese e sub i que tenemos ahí, residuo. Y para calcular ese nosotros necesitamos el residuo al cuadrado dividido n,
calcular el estimador insegado. Así que primero calculemos ese cuadrado, así vamos paso por paso. Y lo único que tendría que hacer es sumar mis residuos cuadráticos y a todo esto dividirlo por n, ya que estamos usando el estimador insegado. Así que todo esto voy a dividir por count, que lo que me va a hacer, no sound, sino count, que lo que me va a hacer es me va a contar cuántos números seleccioné, y es lo mismo que usar una n. Y bueno, y justamente ahora para calcular ese, ahora sí, para calcular ese lo único que tendría que hacer es sacar la raíz de todo eso. SQRT, square root, hoy estoy tipeando medio mal, se ve. Square root de qué cosa, de todo esto de acá. Y se ve que tipié la fórmula mal, claro, escribí cualquier cosa. Ahí está. Bueno, y esto de acá va a ser nuestro S. Si ustedes notan, este es 8,91 y nuestro S que nos escupe la salida que calculamos previamente, nos tira acá, el error estándar es 10,29. Acá está dividido por n menos k. En este caso tenemos k igual a 3, por lo cual en vez de dividir por 12, estamos dividiendo por 9. Por eso es un número, por eso acá este número es más chiquito, porque estamos dividiendo por un número más grande. Pero de nuevo, esta prueba necesita el estimador asintóticamente insegado. Este es el estimador de la varianza asintóticamente insegado. Perdón por la repetición, pero es importante tener esto en claro. Bueno, una vez que tenemos ese, lo único que vamos a necesitar es elevarlo al cubo, elevarlo a la cuarta, etc. Ahora, para calcular un poco la simetría, necesitamos el residuo, pero al cubo. Es decir, ahora fíjense que permito valores negativos, porque ya no tengo un exponente par. Entonces, de nuevo, utilizo nuestra i y mi estimado. Y lo que voy a hacer un poco es, vamos a hacerlo de cero, lo que voy a hacer es de nuevo, agarrar mi i, agarrar i menos i estimado, y ahora sí elevarlo al cubo. Y después arrastrar para abajo. Y después ya que estoy voy a hacer i menos i a la cuarta para cuando calcule la kurtosis. Necesito el residuo elevado a la cuarta. Bueno, entonces, ¿qué sería la asimetría? Vamos acá. La asimetría sería básicamente la suma de los residuos al cubo dividido n, que ya acá puedo poner 12, si quieren, así no los confundo mucho con fórmulas. Y todo esto a su vez, no se olviden de poner los paréntesis, está dividido s al cubo. Así que todo esto lo voy a dividir a su vez a s, que lo calculé acá, elevado al cubo. Y acá me tira la simetría. Bueno, fíjense que tengo una simetría de 0,92 algo. Y después esto en la prueba va a estar elevado al cuadrado, pero ya vamos a llegar a eso. Y mientras, ya que estoy, voy a calcular un poco la kurtosis. Antes que nada les quiero mostrar cómo funciona la función count. Si yo pongo count, acá ya lo mostré varias veces igual, pero quiero mostrarle que, porque antes usaba el 12, ¿no? Es cantidad de observaciones. Bueno, vamos a calcular la kurtosis de nuevo. La kurtosis es la suma de los residuos pero elevados a la cuarta. Los tenemos por acá calculados previamente. Y todo esto va a estar dividido n, que es 12. De nuevo, me olvidé un poco los paréntesis. Meto paréntesis acá y acá porque a todo esto lo voy a tener que dividir por s a la cuarta. Es decir, la estimación de la raíz de la varianza elevado a la cuarta. Bueno, y acá tenemos una kurtosis. Ok, bueno, entonces, ahora con esto solamente queda reemplazar un poco en nuestra formulita. Yo acá JB es un poco por Jarquevera, pero bueno, fíjense que acá yo tengo el choclo de fórmula, que vamos a tratar de hacerla todo de a una. Bueno, entonces la fórmula que me dice, necesito n primero. Bueno, n va a ser igual a 12. Primero tendría que poner un igual para arrancar bien, ¿no? 12. Bueno, 12, voy a poner doble paréntesis porque necesito primero que nada a al cuadrado, cierro paréntesis, al cuadrado, dividido 6, cierro paréntesis, y todo esto va a estar sumado. Primero le voy a agregar un tercer paréntesis. Todo esto va a estar sumado a qué cosa. A, abro paréntesis, la kurtosis menos 3, todo esto elevado al cuadrado. Y acá necesitaría un paréntesis más para después dividir todo esto por 24. Todo esto va a estar dividido 24. Bueno, y ahora sí, cierro el último paréntesis, que es el 12, y si salió todo bien, bueno, alguna corrección me hará Excel.
este es la respuesta de mi test de Harkevera. Si ustedes no quieren hacer todo de una, lo que pueden empezar a hacer es, bueno, vamos a ir de a poquito. Primero que nada necesito a elevado al cuadrado, y todo esto estaría bueno ir dividiéndolo ya por 6. Lo único que estoy haciendo es, claro, un segundito, todo esto estaría bueno dividirlo ya por 6. Pero che, a ver qué hice mal. Claro, metí cualquier cosa acá. Esto quiero que a la asimetría me le eleves al cuadrado si divides por 6. Bueno, noten que yo estoy siguiendo una base de esta formulita de acá, que ya explicamos un poco de dónde salía. Bueno, después necesito la curtosis. A la curtosis restarle 3, todo esto elevarlo al cuadrado, y todo esto dividirlo por 24. Y después necesito a 12, multiplicarlo por la suma de la asimetría dividido 6, asimetría del cuadrado dividido 6, más la suma de la curtosis menos 3. ¿Cómo está con las correcciones, bueno, necesitaría de nuevo la asimetría del cuadrado dividido 6, más la curtosis. No me deja seleccionarlo, no entiendo por qué. Aquí está medio lento, se ve. Todo esto multiplicarlo por 12. Bueno, y fíjense que me da el mismo estadístico. Me corrigió bastante veces la fórmula de Excel porque le metí doble paréntesis en muchos lados. O sea que estoy manqueando bastante el día de hoy. Pero bueno, otra forma de hacerlo más de a pasos. Bueno, entonces, tenemos un valor de 1,76. La pregunta sería, bueno, me das un valor de 1,76. ¿Qué me dice este valor un poco, no? Si no lo contrastamos, si no tenemos nada con lo cual relativizarlo, no podemos sacar ninguna conclusión. Así que bueno, vamos a las dos formas que nosotros sabemos. Primero que nada, notar que este test siempre es una chi cuadrado y siempre va a tener 2 grados de libertad, por lo cual el punto crítico va a estar siempre fijo, solo va a depender un poco del alfa. Así que vamos a un poco calcular el p-valor. ¿El p-valor qué sería? Bueno, recuerden, estamos en una chi cuadrada con 2 grados de libertad, entonces pongo chi square distribution. Vamos a rechazar cuando estamos para la derecha. Recuerden, bueno, voy a hablar un poquito de esto. Pero mientras si la simetría, que en la normal es 0, y la curtosis, que en la normal es 3, mientras más me asemejo a una normal, esto acá se va a ir a 0, esto acá se va a ir a 0, y todo esto va a ser 0, ¿no? En una situación perfecta, Harkevera me da 0. Por lo cual, mientras más crece A, o sea, mientras más asimétrica me vuelvo, y mientras más K se acerca de 3 para ambos lados, esto acá se va a ir haciendo muy grande, o sea, voy a rechazar un poco la supuesta normalidad cuando tengo un valor grande. Por eso es un poco que yo voy a rechazar cuando me voy para la derecha en mi chi cuadrado. Entonces yo acá voy a poner chi square distribution, me voy a ir a la cola derecha, le voy a poner a mi estadístico es de Harkevera, estoy acá buscando el p-valor, y después, como siempre, 2 grados de libertad fijamos, y encuentro un p-valor de más de 40%. Así que ya de una estoy viendo que mi p-valor, casi cualquiera sea un alfa decente que yo elija, va a suceder que el p-valor, es mayor a alfa. El p-valor es mayor a alfa, por lo cual no voy a rechazar la hipótesis nula. Que el error sea una distribución normal. ¿Okay? Es decir, que caigo en un punto muy a la izquierda que me acumuló desde la derecha hacia la izquierda un 40%. Y para que vean un poco esto, vamos a ver un poco el punto crítico. A ver si comparamos tal vez ese empírico que nosotros calculamos. Bueno, y el punto crítico, de nuevo necesitamos una chi cuadrado. Ahora vamos a meterle inversa con la derecha, RT right tail, y necesitamos una probabilidad de 0,5%, ya que es algo decente, también podríamos ponerle 1%, y como siempre fijamos 2 grados de libertad, y notamos que el punto crítico, otra forma de ver que no se rechaza H0, es que el punto crítico es mayor al estadístico, que yo lo llamé JB de Harkevera. Bueno, entonces no rechazamos la hipótesis nula, por lo cual no hay evidencia significativa que nos haga llegar a la conclusión de que los errores no son una distribución normal. Bueno, y ya con esto terminamos con el test. Es un test relativamente simple en comparación a los que siguen.
así que está bueno ya dinamizarlo. Y es importante tenerlo porque es lo que nos permite realizar los demás tests. El test de White por ejemplo, va a requerir este supuesto de normalidad de los errores para llevarse a cabo. ¿Qué nos dice el punto B? Nos dice en base al gráfico de los residuos contra la variable de respuesta, comente el supuesto de homoselasticidad. No lo escupe acá, yo se los quiero mostrar también cómo hacerlo un poco. Acá está el precio I sub j, residuos que me calculó, lo calculamos de 1000 maneras ya. Yo lo selecciono los dos, voy a Insert, voy a Charts, voy a Scatter Plot y acá estoy en el grafiquito de residuos que es el mismo que nos dio la consigna. Che, qué trabajo que me están dando esto. No, por favor, no te muevas. Bueno, es el mismo que nos dio la consigna. Lo voy a borrar porque me está haciendo lío y no tengo ganas que me haga lío. Bueno, entonces tenemos este gráfico de residuos. Lo único que tenemos que hacer es un poco comentar qué está pasando acá. Recuerda un poco qué es la homoselasticidad. Vamos un poco a volver acá y vamos a leerlo de nuevo. Dice, el error tiene una varianza constante para todas las observaciones. Bueno, entonces si nosotros graficamos residuos contra precio, vamos a ver para las distintas observaciones. Acá tenemos los errores están en el eje Y, precio está en el eje X. Así que vamos a ver qué pasa a medida que yo crezco en el eje X, ¿no? Bueno, arrancamos por acá y vamos a ver que en realidad no pareciese a primera vista que esto se empieza a variar mucho a medida que yo me voy alejando para la derecha o para la izquierda, ¿no? Parece que están siempre más o menos igualmente distribuidos. Este sería como un outlier, es un solo punto, está lejos, bastante lejos. Pero si hubiese más que estuviesen dando vueltas así en ese mismo rango, tal vez podríamos decir que mientras más crezco, más varía la varianza. Por lo cual yo a primera vista diría que esto no peca de heteroscedsticidad, o sea, ausencia de homoscedsticidad. Pero bueno, vamos a ser un poco más técnicos y un poco probar esto. Bueno, vayamos a la prueba de White. Tenemos en nuestra hipótesis nula que el error no depende de I, o sea, no depende de las observaciones, por lo cual él tiene una varianza constante. La varianza del error. Esto es el supuesto de homoselasticidad. Y en la alternativa, o sea, si rechazamos, vamos a concluir que hay heteroscedsticidad, o sea, el error, la varianza del error, tiene asociada una función que depende de I. Bueno, acá les dejé un poco el slide del profesor Carlos López, de los pasos para ir siguiendo. Lo primero que necesitamos es realizar una regresión, pero con los errores cuadráticos como variable explicativa. O sea, nuestra nueva I van a ser los errores cuadráticos. Un poco recordamos acá nuestra regresión, la formulita de la regresión. Ahora vamos a calcular primero. De nuevo, acá están los errores cuadráticos. Lo único que hice fue copiar esto que calculamos previamente en el test de Jarquevera. Copié solamente paste special con solo valores. Y entonces lo que tengo que hacer es un poco esa regresión. Bueno, entonces noten que el primer paso es bastante simple. Solamente plantear nuestra nueva I. Yo le suelo poner, le suelo poner IW, que sería básicamente nuestra I de White, del test de White. Y después lo que tendríamos que hacer es pasar un poco al paso 2, que nos dice que tenemos, bueno, esto es bastante grande, vamos a achicarlo un poco, que tenemos dos versiones básicamente de esto. Tenemos una versión sin términos cruzados y otra versión con términos cruzados. Vamos a ver acá en la respuesta está con términos cruzados, así que vamos a llevarla a cabo. Pero bueno, básicamente nuestra versión con términos cruzados, notar que tenemos a la variable error cuadrático como variable respuesta, nuestra nueva I. Y acá tenemos nuevos coeficientes, que son los que vamos a estimar. Gamma, yo los llamo delta, pero son los coeficientes estos que vamos a estimar. Y notar que no solamente tenemos las x sub 1, x sub i1, x sub i2, etc. Acá tenemos solamente x1 y x2. Acá estaría bueno un poco aclarar qué son cada cosa de estas. Bueno, este es x, sí, con términos cruzados estaría bueno escribirla. Con términos cruzados. Y después abajo voy a ir anotando cada cosa. Esta es la columna de unos. Estas son los x sub 1. X sub 1i, voy a obviar el subíndice i para más prolijidad. Esto acá son los x sub 2, o sea, fíjense que yo llegué hasta acá. Y después empiezan los términos, las variables al cuadrado.
O sea, notar que sin términos cruzados tengo las variables más las variables al cuadrado. Con términos cruzados tengo las variables más las variables al cuadrado más los términos cruzados. Entonces yo acá voy a tener, ¿a qué cosa? A x sub 1, a x sub 1 elevado al cuadrado. Fíjense que, como la construyo, copio mi columna de unos, copio mi columna de x sub 1 de x sub 2. Esto viene estrictamente del ejercicio. Y primero necesito una matriz con los x sub 1 al cuadrado. Así que agarro x sub 1, le elevo al cuadrado, porque puse dos iguales. No me gusta cómo está andando Excel hoy. Me está andando bastante trabado la computadora. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Agarro x sub 1 y lo elevo al cuadrado. Esto me va a dar 1 claramente. Y después arrastro hasta abajo. Noten que tengo 4 al cuadrado 16, 4 al cuadrado 16, 3 al cuadrado 9, etc. Después lo mismo con x sub 2. Esto de acá va a ser x sub 2 elevado al cuadrado. Por lo cual, de nuevo, fíjense que tengo 8 elevado al cuadrado 64. Y lo mismo con cada uno de estos términos. Arrastro hasta abajo. Y por último, este término acá, que serían los términos cruzados. Vamos un poco acá a la formulita y fíjense que tengo x sub 1, k menos 1 por k, etc. O sea, empiezo a cruzar los términos que tengo. x1 por x2. Si no entienden mucho esto de los términos cruzados, recuerden la formulita del binomio. Por ejemplo, a más b al cuadrado, que la respuesta es al cuadrado, más 2ab, más 2ab, o sea, el ab sería este término cruzado acá, no importa el 2 en este caso, no tiene que ver con el binomio, pero les quiero mostrar una forma de ejemplificación, y después b al cuadrado, que sería nuestro x2 al cuadrado. Bueno, entonces, ya tenemos nuestra nueva matriz con nuestras variables explicativas al cuadrado y sus términos cruzados. Fíjense que acá nos dice P va a ser el número de variables regresoras de la regresión auxiliar. O sea, en este caso P, variables regresoras, ¿cuánto va a ser? Bueno, nosotros tenemos x1, x2, después x1 al cuadrado, x2 al cuadrado y x1 por x2. O sea, va a ser 5. Tenemos un P de 5, que nos va a servir después para nuestro test. Y después, ¿qué más nos piden? ¿Por qué hicimos todo esto, no? Nos explican un poco la variabilidad explicada, la variabilidad total, su formulita. Nos dicen calculando el coeficiente de determinación r cuadrado de White, queda esto. O sea, nosotros básicamente, si vamos a la prueba de White, lo que tenemos que hacer es multiplicar a n por el r cuadrado de White. Es nada más que eso. Y nosotros ya tenemos p, que es, vamos a contrastarla con h cuadrado con p grados de libertad, que ya acá vimos que es 5, ya que el número de variables regresoras que tenemos. Que nosotros acá metimos como nuevas variables regresoras, que son combinaciones de las dos variables regresoras con las que arrancamos el ejercicio. Entonces n ya lo tenemos. El r cuadrado de White es un poco por cual lo metimos en todo esto de los términos cruzados. Fíjense que es la variabilidad explicada de White dividido la variabilidad total de White. Y un poco para eso necesitamos hacer un par de cálculos, y sobre todo necesitamos y estimado para calcular esas variabilidades. Así que vamos un poco a eso. Recuerden un poco el i estimado, cómo se saca. ¿Cómo ustedes consiguen el i estimado? El i estimado de White, llamémoslo. Bueno, justamente tienen que multiplicar su matriz x, xw voy a llamarla por x de White, multiplicarla por la matriz de coeficientes, por deltas. Yo voy a llamarlo deltas a mi matriz de coeficientes. ¿Y por qué es todo esto? Bueno, recuerden nuevamente cuando nosotros hicimos todo ese arreglo del sistema de ecuaciones, que nosotros para nuestros i's estimados necesitábamos beta sub 0 más beta sub 1 estimado por nuestro x1 más beta sub 2 estimado por x2. O sea, básicamente si nosotros multiplicamos nuestra matriz de x por nuestra matriz de betas estimados, esta alta multiplicación nos va a terminar escupiendo los y estimados. Igual después yo lo explico teóricamente en un video, los que no les queda muy claro cuando hablo así al aire, que entiendo que puede ser confuso muchas veces, pero lamentablemente no tengo otro método. Entonces, bueno, ¿qué necesito? Bueno, necesito mis y estimados, y para eso necesito los deltas, que son los deltas de nuevo, como los beta sub j, solo que yo los llamo deltas para tener otro nombre. Y para encontrarlos, de nuevo, ya saben un poco el procedimiento, necesito a x sacar la inversa, etc. Yo acá lo hice en un solo paso. En dos pasos, perdón. Pero vamos a hacerlo todo. Lo primero que necesito es la inversa, o sea, m inverse, ¿de qué? De la multiplicación de x traspuesta por x. De la multiplicación de la traspuesta de x. Todo esto, cierro traspuesta y multiplicado por x. ¿Ok? Cierro los dos paréntesis. Y acá me escupe la inversa, acá al costadito. Y después
yo necesito multiplicar esta inversa. Les escribo acá la formulita. Los betas, que en este caso yo los llamo como deltas, va a ser igual a la inversa, que si lo quieren hacer en R es la palabra solve, les tira la inversa, de, pero vamos a escribir inversa si no confundo. Inversa de qué cosa? De la transpuesta de x multiplicado x por, ahora sí, esto no es la inversa, sino de la transpuesta de x por y. Eso es como calculo beta. Acá yo tengo la primera parte inversa de la transpuesta de x por x. Ahora voy a calcular la inversa, voy a multiplicar esta inversa por la transpuesta de x por y. Entonces de nuevo, yo quiero multiplicar ¿qué cosa? Multiplicar toda esta inversa que tengo acá, punto y coma por otra multiplicación, que quiere multiplicar la transpuesta de x, multiplicado y, que el y, y acá esta es una parte importante que no hay que confundirse. ¿Qué es y? Bueno, el y de white, o sea, por algo creamos nuestra nueva variable explicada. Bueno, me va a corregir la fórmula de Excel porque algún paréntesis me lo he comido. Y mi matriz de betas o deltas está acá. Estos betas, yo le puse betas para no confundir, pero se le suele decir deltas o gamma o un nombre de letralidad distinta. Bueno, perfecto, ya tenemos nuestra matriz de deltas que está por acá. Ahora, el i de white, ¿cómo se calcula? Bueno, el i de white se calcula multiplicando, como les mostré anteriormente, mmult a nuestra matriz x por los deltas. X por nuestros coeficientes. A la matriz de x. Me comí un... no me comí nada. Tengo que escribir el segundo argumento de mi multiplicación de matrices. Y acá tengo el i de white estimado. Bueno, y con la estimación de i de white ya puedo... Fíjense, este Excel está un poquito más prolijo. Ya puedo empezar a calcular las variabilidades. Variabilidad explicada. ¿Qué vendría a ser? Bueno, fíjense que acá lo hice todo de una ya. Este ejercicio, estoy asumiendo que ya pasaron por bastantes ejercicios de regresión y ya tienen un poco de cancha para calcular cada una de estas cosas. Pero bueno, ¿a qué va a ser igual a la variabilidad explicada, ¿no? A lo que yo estimé menos ¿cómo se dice? Menos su promedio, ¿no? Entonces, la suma, hacerme la mayúscula, la suma de lo estimado, menos el promedio, o sea, con la función average saco el promedio, y noten que yo necesito el promedio de i raya, pero de nuevo el promedio de i raya y de el i estimado es lo mismo, porque ya lo vimos bastantes veces. Bueno, de todo esto, fíjense, suma de i estimado, que me va a dar la suma de mis i estimados, suma de mis i estimados menos el promedio, todo esto lo tendría que elevar al cuadrado, si no me equivoco. Y corrígemelo. Bueno, algún error habré hecho. Claro, bueno. De nuevo, yo necesitaría... La suma la puse en un lugar que no está bueno. Vamos a hacerlo de nuevo. Esto tendría que ser la suma, ahora sí, de mi i estimado menos el promedio al cuadrado. Por lo cual, menos el average de todo esto de acá. Y todo esto lo debería cerrar, elevar al cuadrado y a todo eso realizarle la suma. Bueno, y algo nuevo que descubrí recién, vamos a hacerlo una vez más, y disculpen la confusión, me quedé confundido. Tendría que hacer la suma de los i's menos el promedio de los i estimados, que es lo mismo que el promedio de i raya, todo esto, elevarlo al cuadrado y terminar la suma. A ver, ¿por qué me había confundido un poco? Porque si recuerdan, lo que solíamos hacer era, primero que nada, al i estimado le restábamos la media, o sea, i raya, por así decirlo, i raya, y esto elevado al cuadrado, y toda esta suma era la variable explicada. Entonces por acá calculamos el promedio, calculamos un poco el promedio de esto de acá, sacamos un poco el promedio, entonces de nuevo ahora quiero realizar un poco esto, entonces a cada i estimado le voy a restar la media, la fijo con F4, me gustaría fijarla con F4,
elevarla al cuadrado y ahora arrastrar. Bueno, y después la variabilidad explicada, voy a escribirla acá, va a ser igual a la suma de justamente toda esta diferencia, ¿no? Y fíjense que me da lo mismo. Ahora, se ve que Excel, o sea, yo lo que tenía miedo cuando sacaba el promedio, no me está restando siempre el promedio a cada una de estas cosas. Pero se ve que itera bien, entiende lo que le estoy diciendo. Así que básicamente lo que tienen que hacer de nuevo para la variabilidad total, por ejemplo, la variabilidad total sería ¿qué cosa? El i observado menos el promedio. El promedio de i al cuadrado. Así que de nuevo saquemos la variabilidad total. Va a ser igual a la suma, dos paréntesis. Ahora sí seleccionamos todos los i estimados de White, menos su promedio, average, menos el promedio de esto. Toda esta diferencia la elevo al cuadrado y saco la variabilidad total. Bueno, y la variabilidad no explicada un poco va a ser la diferencia entre nuestro i estimado y el i observado. Así que vamos a hacerla, si quieren, va a ser igual a la suma. Igual a la suma de qué cosa? De lo que observé menos lo que yo pensé que iba a pasar. Eso es un error. Toda esta diferencia eleva al cuadrado para que no se me cancelen entre sí y sumo toda esta diferencia y me da la variabilidad no explicada. Y como siempre pueden chequear que variabilidad no explicada más variabilidad explicada me tiene que derivar la variabilidad total, que es lo mismo que tengo acá. Bueno, y un poco les quería mostrar por qué yo cuando saco variabilidad explicada, por qué yo uso el promedio de i estimado cuando debería haber usado el promedio de i raya. Bueno, de nuevo van a ver que no es coincidencia. Vamos a hacer primero que nada la suma de los i estimados. Van a ver que va a ser lo mismo que la suma de los i's. Y el promedio, como es dividir por el mismo número, ya se imaginarán. Así que lo voy a hacer acá abajo, así se ve. Me tiene que dar el mismo numerito, pero voy a sumar ahora a los i's observados, o sea, los i que pasaron en la realidad, básicamente. Y fíjense que tengo el mismo número. El promedio es básicamente dividir por el mismo número, que en este caso es 12, así que es lo mismo. Ya lo probamos antes, por eso no voy a andar mucho en detalle. Ahora, bueno, ya calculamos variabilidad no explicada, variabilidad explicada, etc. El r cuadrado, ¿qué vendría a ser? Bueno, r cuadrado justamente es variabilidad explicada dividido variabilidad total. ¿Qué proporción de la variabilidad es explicada por mi modelo, no? El estadístico es multiplicar esta variabilidad por n, por lo cual lo que voy a hacer es count para calcular mi n, que en realidad ya sé que es 12, si no me equivoco, de otro ejercicio, creo que no, creo que es 12. Y toda esta la tengo que multiplicar por mi r cuadrado que yo ya calculé, que lo tengo por acá. Y ese va a ser mi estadístico, me tendría que dar 7,20. Ahora 7,20, que es rechazo o no rechazo. Bueno, vamos un poco de nuevo al test. El test que me dice, bueno, esto es tu estadístico y contrastarlo con una chi cuadrado con p grados de libertad, donde p es la cantidad de variables regresadas que vos utilizaste. Como tenés términos cruzados y las variables al cuadrado y solo dos variables explicativas, son un p igual a 5, ya un poco lo explicamos eso antes. Entonces, el p-valor, vamos de nuevo. Vamos a ir a una chi cuadrado, distribución con la derecha. Vamos a meterle nuestro estadístico, 7,2, y vamos a meterle una chi cuadrado con 5 grados de libertad. Un valor de 20%, por lo cual con un alfa el p-valor va a ser mayor a mi alfa de 5%, por lo cual como el p-valor es mayor a mi alfa de 5%, yo no rechazo H0, por lo cual se cumple el supuesto de homocelasticidad, no se encuentra evidencia de heterocelasticidad. Si quieren chequearlo en términos de punto crítico, el punto crítico sería, bueno, ir una chi cuadrado, pero en este caso inversa, con la derecha siempre, con una probabilidad de 5%, calculamos este punto crítico, 0,05, y unos grados de libertad de 5. Tenemos este punto crítico. Como vemos, no lo superamos con nuestro estadístico que nos dio 7. Por lo cual también decimos no rechazo H0. ¿Por qué? Porque el estadístico es menor al punto crítico. Bueno, y ya tenemos un poco nuestra conclusión del test de White. Perdón por el mareo acá con la variable explicada. Pero bueno, entonces, ¿qué más? Bueno, justamente fíjense acá nos dan un tip de cómo calcular la variabilidad total. Fíjense que nos dicen, nos dan esta formulita. Así que acá tienen varios pedazos de información. Pero ya con esto, dicen, en base a la prueba de White, determine si la varianza del error, esta relación es homocedástica. Y sí, es homocedástica, por lo cual se cumple el supuesto 4 y un poco lo que vimos visualmente que estaba pasando.
Recordamos que esta prueba siempre se puede realizar debido a que se cumple el supuesto de normalidad de los errores. Bueno, y con eso ya es todo. Voy a incluir una versión de esta prueba en R para que le interese y ya cortamos por ahora.